al último rey no lo echaron tanto por rey, sino por ladrón. Esta era la cita que hacía Valle Inclán sobre Alfonso XIII, un rey que fue un sinvergüenza, que estas mismas Cortes Generales condenaron, porque fíjense ustedes qué ejemplar era, que apoyó un golpe de Estado, apoyó la dictadura de Primo de Rivera, tenía sus negocios oscuros y por eso además se le abrió un proceso judicial que paró posteriormente el franquismo, tenía también cuentas en Suiza, fíjense ustedes, y varios hijos ilegítimos, como se llamaba entonces, que no eran reconocidos por este monarca, que ya digo, aparte de chorizo, era bastante sinvergüenza. Pero imagínense ustedes qué ocurriría a día de hoy si ocurriera lo mismo. Imagínense, Dios no lo quiera, que hubiera un monarca que estuviera implicado en golpes de Estado, cuentas en Suiza, negocios oscuros, hijos ilegítimos. ¿Qué ocurriría? Pues nada, porque es inviolable. Por tanto, ¿no les parece contradictorio que una familia que se presupone ejemplar sea inviolable? Si es ejemplar, ¿para qué necesita esa inviolabilidad? ¿Pero acaso, si no es tan ejemplar, esa inviolabilidad no le convierte en impunidad? ¿Qué dirían ustedes si hubiera la mala suerte de tener un monarca involucrado en asuntos tan turbios? ¿No dirían nada? ¿Dirían que no se puede hablar de esto? ¿Dirían, como ha dicho la mesa, que hay temas que son tabú, que no se pueden hablar en este Parlamento de un Estado miembro de la Unión Europea en pleno siglo XXI? Pues el asunto es que quedan muchos asuntos turbios, empezando por la representación, que es una de las labores principales de la Casa Real, ¿verdad? Se podría estimar, porque como no se puede en este Parlamento hacer cálculos de verdad, que el coste de la monarquía, a día de hoy, en el Estado español, ronda los 40 millones de euros. Pero es que aparte de eso, hay una monarquía que es una de las grandes fortunas del mundo, como dicen varios medios. Pues tampoco se puede investigar dónde está el origen de esa gran fortuna, porque claro, la monarquía es una institución ejemplar y ha hecho, en ese mito, en ese relato que se ha construido, ha hecho magníficas cosas por España y de lo que todos y todas las españolas deben estar orgullosísimas. Ya digo, una monarquía contaminada en origen por un régimen totalitario. Por cierto, el monarca anterior juró ante las Cortes Generales cumplir los principios del movimiento y además hizo alusión a 1936. ¿Qué ocurre? O cumplió ese juramento y estamos en una monarquía continuista de ese régimen, o no cumplió su juramento. Ahí habría un problema también, que no cumplió su palabra. Pero dicho esto, es que aparte falta esa legitimación popular, que es que la ciudadanía puede elegir libremente quién es su jefe del Estado, que no sea una cuestión de fecundación, sino una cuestión de elección. Y en tercer lugar, que se está protegiendo desde grandes instituciones del Estado para que no se pueda debatir a fondo sobre este asunto. Yo creo que ya ha llegado la hora, porque hay una sociedad adulta que debe elegir entre monarquía y república o repúblicas. Muchas gracias, presidente. Spanish Revolution.